El sol de la tarde caía sobre la pequeña ciudad de Riverside cuando Roberto Méndez salió de su trabajo en la escuela secundaria donde enseñaba historia desde hacía 15 años. Era un viernes como cualquier otro, o al menos eso pensaba él mientras caminaba hacia su auto en el estacionamiento, casi vacío. Roberto era un hombre tranquilo de 47 años, con el cabello comenzando a mostrar algunas canas en las sienes y una sonrisa amable que sus estudiantes conocían bien. Había nacido en esa misma ciudad, hijo de padres inmigrantes que habían trabajado toda su vida para darle una educación y un futuro mejor en esa tarde. Roberto tenía planes sencillos. Iba a pasar por el supermercado para comprar algunas cosas para la cena. Luego iría a casa donde su esposa Carmen lo esperaba con noticias sobre la visita del médico de su hija menor. La vida de Roberto era simple y ordenada, construida sobre años de trabajo honesto y dedicación a su familia y a sus estudiantes. Nunca imaginó que ese viernes cambiaría su vida para siempre. Subió a su auto, un sedán azul de varios años, que mantenía en perfectas condiciones, porque creía que cuidar las cosas era una forma de respeto. Encendió el motor y salió del estacionamiento, tomando la ruta habitual que lo llevaba por las calles tranquilas del barrio residencial de Oak Hills. Era una zona bonita, con casas grandes y jardines bien cuidados, donde vivían principalmente familias de clase media alta. Roberto pasaba por allí todos los días porque era el camino más directo hacia el supermercado Ann. Mientras conducía, pensaba en la lección que había dado ese día sobre los derechos civiles en Estados Unidos. Sus estudiantes habían mostrado mucho interés, haciendo preguntas difíciles sobre la justicia y la igualdad. Roberto siempre trataba de enseñarles que el progreso era posible, que las cosas habían mejorado con el tiempo, aunque reconocía que todavía quedaba mucho trabajo por hacer. Esas conversaciones lo llenaban de esperanza sobre el futuro. Fue entonces cuando vio las luces rojas y azules parpadeando en su espejo retrovisor. Roberto frunció el ceño, confundido. Estaba seguro de que no había cometido ninguna infracción. Había respetado el límite de velocidad, se había detenido completamente en la señal de alto, y todas las luces de su auto funcionaban correctamente porque las había revisado apenas la semana anterior. Sin embargo, como ciudadano respetuoso de la ley que era, puso su direccional y se estacionó cuidadosamente junto a la acera. Ann apagó el motor y colocó ambas manos sobre el volante, tal como le había enseñado su padre cuando era joven. Su padre siempre le decía que cuando la policía lo detuviera, debía mantener las manos visibles y moverse despacio. Roberto nunca había entendido completamente por qué su padre le daba esos consejos con tanta seriedad, pero los había seguido toda su vida. Ahora, a sus 47 años, esperaba pacientemente mientras veía por el espejo al oficial salir de la patrulla. El oficial era un hombre blanco de unos 35 años, con el cabello rubio cortado muy corto y una mandíbula cuadrada. Su placa decía Whitmore, y caminaba hacia el auto de Roberto con un paso que parecía más agresivo de lo necesario. Roberto notó que el oficial tenía una mano cerca de su arma, aunque él no había hecho nada amenazante. Simplemente estaba sentado en su auto, con las manos en el volante. El oficial Whitmore llegó a la ventanilla y golpeó el vidrio con los nudillos de manera brusca. Roberto bajó la ventanilla lentamente, manteniendo una mano visible mientras lo hacía. «Buenas tardes, oficial», dijo Roberto con voz calmada y respetuosa. «¿Hay algún problema?» El oficial no respondió de inmediato. En cambio, miró a Roberto de arriba abajo con una expresión que el profesor no pudo descifrar. Había algo en esos ojos azules que lo hizo sentir incómodo, aunque Roberto trató de ignorar esa sensación. «Licencia y registro», dijo el oficial Whitmore finalmente, sin devolver el saludo ni explicar por qué lo había detenido.
Roberto asintió y movió su mano derecha muy lentamente hacia la guantera. Voy a abrir la guantera para sacar los documentos, explicó, queriendo asegurarse de que el oficial supiera exactamente lo que estaba haciendo. Solo hazlo rápido, respondió el oficial con impaciencia. Roberto sacó los documentos y se los entregó al oficial. Mientras Whitmore los examinaba, Roberto decidió preguntar nuevamente: «Disculpe, oficial, ¿podría decirme por qué me detuvo? Creo que estaba respetando todas las leyes de tránsito». El oficial Whitmore levantó la vista de los documentos y miró a Roberto con una sonrisa que no tenía nada de amable. «¿Qué estás haciendo en este vecindario?», preguntó. Ignorando completamente la pregunta de Roberto, parpadeó, sorprendido por la pregunta. «Estoy volviendo a casa del trabajo», respondió. «Paso por aquí todos los días». ¿Sí? El tono del oficial era claramente escéptico. «¿Y qué trabajo tienes que te permite pasar por Oak Hills todos los días?» «Soy profesor de historia en la escuela secundaria Jefferson», explicó Roberto, sintiendo que algo no estaba bien con esta interacción. «Llevo 15 años trabajando allí». El oficial Whitmore soltó una risa corta, que sonó más como un bufido. «Un profesor», dijo, como si la palabra le resultara difícil de creer. «Claro». Roberto no supo qué responder a eso. Había algo en el tono del oficial que lo hacía sentir como si estuviera siendo acusado de algo. Aunque no sabía de qué, decidió mantener la calma y esperar. Seguramente el oficial verificaría sus documentos, vería que todo estaba en orden y lo dejaría ir, pero eso no fue lo que sucedió. «Sal del auto», ordenó el oficial Whitmore. De repente Roberto lo miró con sorpresa. «Patton, he dicho que salgas del auto ahora». «Oficial, con todo respeto, ¿podría explicarme por qué?» «No he hecho nada malo». La cara del oficial Whitmore se endureció. «No me hagas repetirlo. Sal del auto o te sacaré yo mismo». Roberto sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido, pero sabía que discutir solo empeoraría las cosas. Abrió la puerta lentamente y salió del vehículo, manteniendo sus manos visibles en todo momento. Una vez fuera, el oficial le ordenó que se pusiera de cara al auto, con las manos en el capó. «Oficial, realmente no entiendo qué está pasando», dijo Roberto mientras obedecía. «Soy un ciudadano respetuoso de la ley. Nunca he tenido problemas con la policía. Gente como tú siempre dice lo mismo», respondió el oficial Whitmore, mientras comenzaba a registrar los bolsillos de Roberto. Roberto sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. «Gente como yo». «¿Qué quiere decir con eso?». El oficial no respondió. En cambio, terminó de registrar a Roberto y luego se dirigió al auto. Abrió la puerta del pasajero y comenzó a revisar el interior, sacando cosas de la guantera y tirándolas al suelo. «Official, eso es propiedad privada», protestó Roberto, volteándose para ver lo que estaba pasando. «No tiene derecho a registrar mi auto sin una orden». «Voltéate y mantén las manos donde pueda verlas», gritó el oficial Whitmore, llevando su mano al arma. «No me hagas advertirte de nuevo». Roberto obedeció, sintiendo una mezcla de miedo y frustración que nunca había experimentado antes. Era un hombre que había vivido toda su vida siguiendo las reglas, respetando la autoridad, creyendo en el sistema, y ahora ese mismo sistema lo estaba tratando como un criminal sin ninguna razón aparente. Lo que Roberto no sabía era que, en la casa directamente frente a donde estaba estacionado, un adolescente de 16 años, llamado Tyler Morrison, había escuchado los gritos del oficial y se había asomado a la ventana de su habitación. Al ver lo que estaba pasando, Tyler había sacado su teléfono y había comenzado a grabar. Era algo que hacía casi por instinto, como muchos jóvenes de su generación que habían crecido viendo videos de encuentros policiales en las redes sociales. El oficial Whitmore continuó registrando el auto de Roberto durante varios minutos, sacando todo lo que encontraba
y dejándolo tirado en la calle. Los libros de texto que Roberto llevaba para preparar sus clases, los papeles con las calificaciones de sus estudiantes, una foto de su familia que guardaba en la guantera. Todo terminó en el asfalto, cuando el oficial finalmente salió del auto. Parecía frustrado por no haber encontrado nada. Caminó hacia Roberto con pasos pesados y se paró muy cerca de él, invadiendo su espacio personal de manera intimidante. «¿De dónde sacaste este auto?», preguntó el oficial. Roberto tragó saliva. «Lo compré hace 5 años en una agencia de autos usados. Tengo todos los papeles en regla». «¿Lo compraste?». El oficial soltó otra de esas risas desagradables. «¿Con qué dinero?». «El salario de profesor». «Sí, con mi salario de profesor», respondió Roberto, tratando de mantener la calma, aunque sentía la rabia creciendo en su pecho. «Es un trabajo honesto». El oficial Whitmore se acercó aún más, tanto que Roberto podía sentir su aliento. «Déjame decirte algo», susurró con veneno en la voz. «Conozco a los de tu tipo. Vienen aquí, se meten en nuestros vecindarios, actúan como si pertenecieran, pero no pertenecen. Nunca van a pertenecer». Roberto sintió que el mundo se detenía por un momento. Había escuchado historias sobre este tipo de situaciones, las había leído en libros y las había discutido con sus estudiantes, pero experimentarlo en carne propia era completamente diferente. Era como si todo lo que había creído sobre el progreso y la justicia se derrumbara frente a sus ojos. «Oficial», dijo Roberto, haciendo un esfuerzo enorme por mantener la voz estable, «lo que está diciendo es completamente inapropiado. Soy ciudadano estadounidense, nacido en este país. Tengo el mismo derecho que cualquier otra persona a estar en cualquier lugar público». El oficial la miró con una expresión de aburrimiento. «Roberto Méndez escribió algo en la computadora y luego asintió. «Sí, está aquí. Arrestado por resistencia al arresto y conducta sospechosa». «Eso es imposible», dijo Carmen. «Mi esposo es profesor. Nunca ha tenido problemas con la ley en toda su vida». El oficial se encogió de hombros como si no le importara. «Eso es lo que dice el reporte. Puede pagar la fianza si quiere sacarlo esta noche». Carmen preguntó cuánto era la fianza, y sintió que el corazón le daba un vuelco cuando escuchó la cantidad. Era más dinero del que tenían en su cuenta de ahorros. Pero no iba a dejar a Roberto en ese lugar ni un minuto más de lo necesario. Llamó a su hermano, quien vivía al otro lado de la ciudad, y le pidió prestado el dinero. Su hermano, sin hacer preguntas, le dijo que estaría allí en media hora. Mientras esperaba, Carmen se sentó en una de las sillas de plástico de la sala de espera. A su alrededor había otras personas en situaciones similares, familias preocupadas, esperando noticias de sus seres queridos. El ambiente era tenso y silencioso, interrumpido solo por el sonido ocasional de teléfonos sonando y voces distantes. Fue entonces cuando el teléfono de Carmen comenzó a vibrar. Al principio pensó que era su hermano llamando para decir que estaba en camino, pero cuando miró la pantalla, vio que era un mensaje de una amiga. El mensaje decía simplemente: «¿Has visto el video? ¿Ese es Roberto?». Carmen frunció el ceño y abrió el enlace que su amiga le había enviado. A lo que vio la dejó sin aliento. Era un video que claramente había sido grabado desde la ventana de una casa, mostrando una patrulla de policía y un auto azul estacionado en la calle. Carmen reconoció inmediatamente el auto de Roberto, y luego vio a su esposo, parado con las manos en el capó del auto, mientras un oficial lo registraba. El video tenía audio, y Carmen pudo escuchar cada palabra que el oficial decía. Escuchó los insultos, las insinuaciones racistas, el tono de desprecio con el que trataba a Roberto, y escuchó a su esposo, siempre educado, siempre respetuoso, tratando de explicar que no había hecho nada malo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Carmen mientras veía el video.
Cuando llegó a la parte donde el oficial esposaba a Roberto y lo metía en la patrulla, tuvo que apartar la mirada. Era demasiado doloroso ver al hombre que amaba siendo tratado de esa manera. Miró los comentarios debajo del video y vio que ya había miles de ellos. La mayoría expresaba indignación por lo que había pasado. Palabras como injusticia y racismo aparecían una y otra vez. El video había sido compartido miles de veces y los números seguían subiendo mientras Carmen lo miraba. Su hermano llegó poco después y juntos pagaron la fianza. Cuando Roberto finalmente salió de la celda, Carmen corrió hacia él y lo abrazó tan fuerte que casi le cortó la respiración. Roberto la sostuvo contra su pecho, y por primera vez desde que todo había comenzado, se permitió llorar. «Lo siento mucho», susurró Roberto. «Nunca quise preocuparte así. No tienes nada de qué disculparte», respondió Carmen. «Tú no hiciste nada malo. Es ese oficial el que debería disculparse». Roberto asintió, pero había algo en sus ojos que Carmen nunca había visto antes. Una mezcla de dolor y confusión que la asustaba. Era como si una parte de su esposo hubiera cambiado en esas pocas horas que había pasado en la celda en el camino a casa. Carmen le mostró el video a Roberto. Él lo vio en silencio, reviviendo cada momento de la humillación que había sufrido. Cuando el video terminó, Roberto se quedó mirando la pantalla del teléfono con expresión vacía. «Hay miles de comentarios», dijo Carmen. «La gente está furiosa por lo que te hicieron. Esto está llegando a muchas personas, Roberto». Roberto no sabía cómo procesar esa información. Una parte de él sentía alivio de que hubiera evidencia de lo que había pasado, de que el mundo pudiera ver la verdad, pero otra parte sentía vergüenza de que millones de extraños estuvieran viendo el peor momento de su vida, de que su humillación se hubiera convertido en entretenimiento público. Cuando llegaron a casa, sus hijas los estaban esperando. María, de 17 años, y Sofía, de 14, corrieron a abrazar a su padre en cuanto entró por la puerta. Habían visto el video, por supuesto, y a estas alturas parecía que todo el mundo lo había visto. «Papá, ¿estás bien?», preguntó María con los ojos llenos de lágrimas. Roberto abrazó a sus hijas y trató de sonreír. «Estoy bien, hija. Todo está bien. Ahora». Pero nada estaba bien, y todos lo sabían. Esa noche, la familia Méndez se sentó junta en la sala, tratando de procesar lo que había pasado. El teléfono no dejaba de sonar con llamadas de familiares, amigos y colegas de Roberto, todos queriendo saber si estaba bien. Todos expresando su indignación por el video. Alrededor de las 10 de la noche, recibieron una llamada de un número desconocido. Carmen contestó con desconfianza. Pero del otro lado de la línea, había una mujer que se identificó como productora de un noticiero nacional. Quería saber si Roberto estaría dispuesto a dar una entrevista sobre lo que había pasado. Roberto negó con la cabeza cuando Carmen le preguntó. No estaba listo para hablar públicamente sobre eso. Necesitaba tiempo para procesar, tiempo para sanar, pero los medios de comunicación no iban a esperar a la mañana siguiente. Cuando Roberto abrió las cortinas de la sala, vio que había 3 camionetas de noticias estacionadas frente a su casa. Reporteros y camarógrafos estaban parados en la acera, algunos hablando a sus cámaras, otros simplemente esperando. Cuando vieron movimiento en la ventana, varios de ellos comenzaron a caminar hacia la puerta. Roberto cerró las cortinas rápidamente y se alejó de la ventana. Sintió que el corazón le latía con fuerza. Esta situación estaba escalando mucho más rápido de lo que había anticipado. Carmen llamó a la policía para reportar que había reporteros acosando a su familia. Pero la ironía de tener que llamar a la misma institución que había causado todo esto no se le escapó. El oficial que contestó fue cortés pero no muy útil, diciendo que mientras los reporteros se mantuvieran en propiedad pública, no había mucho que la policía pudiera hacer durante todo el día. La familia Méndez permaneció encerrada en su casa, mientras afuera el circo mediático continuaba. El video de Tyler Morrison
había superado los 10 millones de vistas y seguía creciendo. Los hashtags relacionados con el caso eran tendencia en todas las plataformas de redes sociales. Celebridades y políticos comenzaban a pronunciarse, expresando su apoyo a Roberto y condenando las acciones del oficial Whitmore. Tyler Morrison, el adolescente que había grabado el video, también estaba lidiando con su propia ola de atención. Los medios habían descubierto su identidad y ahora había reporteros frente a su casa también. Sus padres, al principio preocupados por las posibles repercusiones de que su hijo hubiera grabado y publicado el video, comenzaron a entender la importancia de lo que Tyler había hecho. «Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho», dijo Tyler en una breve declaración que dio desde el porche de su casa. «Vi algo que estaba mal y lo grabé. Y eso es to do». Pero no era todo. Y Tyler lo sabía. Al publicar ese video, había iniciado una conversación nacional sobre abuso policial y discriminación racial. Había convertido un incidente local en un símbolo de problemas mucho más grandes que afectaban a millones de personas en todo el país. Mientras tanto, en la estación de policía, el ambiente era muy diferente. El jefe de policía, un hombre canoso de 60 años llamado Thomas Bradley, había sido despertado en mitad de la noche por llamadas de sus superiores y del alcalde de la ciudad. Todos habían visto el video y todos estaban furiosos. El jefe, Bradley, convocó una reunión de emergencia con su equipo de comunicaciones y sus asesores legales. Necesitaban una estrategia para manejar esta crisis, y la necesitaban rápido. El oficial Daniel Whitmore había sido llamado a la oficina del jefe a primera hora de la mañana. Entró con una actitud desafiante, aparentemente sin entender la gravedad de la situación. «Jefe, puedo explicarlo todo», comenzó Whitmore. «Ese tipo estaba actuando de manera sospechosa. Mi instinto me decía que algo no estaba bien». El jefe Bradley lo miró con una mezcla de incredulidad y desprecio. «¿Actuando de manera sospechosa? Conduciendo por un vecindario residencial a las 5 de la tarde. Usted no estaba ahí, jefe. Había algo en el que no me gustaba. Lo que no te gustó fue el color de su piel, Daniel. Eso quedó muy claro en el video». Whitmore abrió la boca para protestar, pero el jefe Bradley levantó una mano para silenciarlo. «Tengo el video, Daniel. Todo el mundo tiene el video. Millones de personas han visto cómo trataste a ese hombre. Han escuchado lo que le dijiste. ¿Realmente pensaste que podías hacer algo así y que no habría consecuencias?» El oficial Whitmore finalmente comenzó a entender que estaba en problemas serios. Su actitud desafiante se desvaneció, reemplazada por algo que parecía ser el comienzo del miedo. «Jefe, he sido un buen oficial durante 12 años. Nunca he tenido una queja seria». «Eso no es cierto», respondió el jefe Bradley, abriendo un folder que tenía sobre su escritorio. «Tienes 7 quejas por uso excesivo de fuerza, 4 por lenguaje inapropiado y 2 investigaciones internas por conducta discriminatoria. Todas fueron desestimadas o resultaron en advertencias menores». «Polk, no había evidencia suficiente», dijo Whitmore, «o porque nadie estaba mirando lo suficientemente de cerca». El jefe Bradley cerró el folder con un golpe seco. «Bueno, ahora todo el mundo está mirando, y no puedo protegerte, incluso si quisiera». El resultado de esa reunión fue que el oficial Whitmore fue puesto en licencia administrativa, con goce de sueldo, mientras se conducía una investigación interna. Era el procedimiento estándar, pero cuando la noticia salió a la luz pública, causó una nueva ola de indignación. La gente quería saber por qué un oficial, que claramente había abusado de su poder, seguía recibiendo su salario en las protestas. Comenzaron esa misma tarde. Al principio eran pequeñas, unas 50 personas reunidas frente a la estación de policía con carteles y cánticos. Pero a medida que pasaban las horas, la multitud crecía. Para el anochecer,
Había cientos de personas allí, y las protestas se habían extendido a otras ciudades cercanas. Roberto Méndez veía las noticias desde su sala, todavía sin atreverse a salir de su casa. Veía las multitudes marchando, los carteles con su nombre, los discursos apasionados de activistas y ciudadanos comunes. Era surrealista ver su propia historia convertida en el centro de un movimiento. Carmen se sentó a su lado y tomó su mano. «¿Cómo te sientes?», preguntó suavemente. Roberto pensó en la pregunta durante un largo momento. «No lo sé», admitió finalmente. «Una parte de mí está agradecida de que la gente se preocupe, de que estén luchando contra lo que me pasó. Pero otra parte de mí solo quiere que todo esto desaparezca. Quiero volver a mi vida normal». «No creo que eso sea posible todavía», dijo Carmen. «Pero eventualmente las cosas se calmarán. Y mientras tanto, estemos llantos, eso es lo que importa». Roberto asintió, pero en el fondo sabía que su esposa tenía razón. Su vida nunca volvería a ser exactamente como antes. El hombre que había salido del trabajo ese viernes por la tarde ya no existía. En su lugar había alguien diferente, alguien que había visto el lado más oscuro de las instituciones en las que había creído toda su vida. Esa noche, mientras Roberto trataba de dormir sin éxito, su teléfono sonó con un mensaje de uno de sus colegas de la escuela. Era un mensaje de apoyo, por supuesto, pero también le informaba que la junta escolar había emitido un comunicado defendiendo a Roberto y condenando las acciones del oficial Whit. Allí, los estudiantes estaban organizando una marcha de solidaridad para el día siguiente. Roberto leyó el mensaje varias veces, sintiendo emociones contradictorias. Por un lado, le conmovía el apoyo de su comunidad escolar. Por otro, la idea de que sus estudiantes marcharan por él lo hacía sentir incómodo. Él era el que debía enseñarles, protegerlos, guiarlos. No se suponía que fuera al revés. Carmen, que también estaba despierta, vio la expresión de su esposo. «¿Qué pasa?», preguntó Roberto. Le mostró el mensaje. «Los estudiantes quieren marchar por mí mañana». Carmen sonrió. La primera sonrisa genuina que Roberto había visto en ella desde que todo esto comenzó. «Eso es hermoso, Roberto. Les has enseñado bien. Ahora están aplicando lo que aprendieron». Roberto consideró las palabras de su esposa. Pensó en todas las lecciones que había dado sobre derechos civiles, sobre los movimientos sociales, sobre el poder de la gente cuando se unía por una causa justa. Y ahora sus propios estudiantes estaban poniendo esas lecciones en práctica por él. «Tal vez debería ir», dijo Roberto, casi sorprendiéndose a sí mismo. Carmen lo miró con preocupación. «¿Estás seguro? Hay mucha atención mediática. Podría ser abrumador». «Lo sé», dijo Roberto, «pero he pasado toda mi vida enseñándoles a esos chicos sobre la importancia de defender lo que es correcto. Si me escondo ahora, ¿qué mensaje les estaría enviando?». Era una pregunta retórica, pero Carmen entendió lo que su esposo quería decir. Roberto era un maestro hasta la médula, e incluso en esta situación imposible, estaba pensando en la lección que podía transmitir. «Si vas, voy contigo», dijo Carmen. «¿Y las niñas también querrán ir?». Roberto asintió. Si iba a hacer esto, lo haría con su familia a su lado. Juntos, como siempre habían enfrentado todo en la vida. Al día siguiente, la marcha estudiantil fue más grande de lo que nadie había anticipado. No solo asistieron estudiantes de la escuela Jefferson, sino de varias escuelas de la ciudad. Jóvenes de todas las edades y orígenes caminaron juntos por las calles de Riverside, llevando carteles con mensajes de apoyo a Roberto y demandas de justicia. Cuando Roberto llegó al punto de encuentro con su familia, fue recibido con una ovación que lo dejó sin palabras. Estudiantes que había enseñado durante años corrieron a abrazarlo, algunos llorando, todos expresando cuánto significaba para ellos como maestro y como persona. Un joven de último año llamado Marcus
Uno de los mejores estudiantes de Roberto se acercó con un micrófono. Señor Méndez, todos aquí queremos que sepa que lo apoyamos. Lo que le pasó fue injusto y vamos a luchar hasta que haya justicia. Roberto tomó el micrófono con manos temblorosas. Miró a la multitud de jóvenes rostros que lo observaban, esperando sus palabras. Por un momento no supo qué decir, pero luego pensó en todo lo que les había enseñado, en todas las lecciones sobre coraje y perseverancia, y las palabras vinieron naturalmente. Gracias a todos por estar aquí, comenzó su voz, ganando fuerza con cada palabra. Lo que me pasó fue doloroso y humillante, pero verlos aquí hoy, unidos, luchando por lo que es correcto, me recuerda por qué me convertí en maestro. Ustedes son el futuro, y viendo lo que están haciendo hoy, sé que el futuro está en buenas manos. La multitud estalló en aplausos. Roberto sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza o vergüenza, eran lágrimas de orgullo y esperanza. A la marcha, recorrió las calles principales de Riverside, pasando frente al ayuntamiento, la estación de policía, y finalmente llegando al parque central donde se había organizado un pequeño rally. Oradores de la comunidad, activistas locales y varios estudiantes dieron discursos apasionados sobre la necesidad de reforma policial y justicia racial. Entre la multitud, Roberto vio rostros que reconocía y muchos que no. Vio a colegas de su escuela, vecinos de su barrio, padres de sus estudiantes, y vio a muchos extraños, personas que habían venido de otras partes de la ciudad o incluso de otras ciudades cercanas. Unidos por una causa común, Carmen caminaba a su lado, sosteniendo su mano con fuerza. Sus hijas marchaban un poco adelante, llevando carteles que habían hecho ellas mismas. María había escrito: "Mi papá es un héroe", mientras que Sofía había optado por un mensaje más directo: "En justicia para el señor Méndez". Mientras caminaba, Roberto pensó en lo extraño que era todo esto. Hacía apenas unos días, era simplemente un profesor de historia que vivía una vida tranquila y ordinaria, y ahora estaba en el centro de un movimiento que crecía cada hora que pasaba. Su nombre era conocido en todo el país. Su rostro aparecía en las noticias constantemente, y miles de personas marchaban por las calles demandando justicia en su nombre. No había pedido nada de esto. No quería ser un símbolo o un mártir. Solo quería volver a su salón de clases, enseñar a sus estudiantes, volver a casa con su familia al final del día. Pero la vida raramente nos pregunta lo que queremos. A veces simplemente nos pone en situaciones que nunca imaginamos, y tenemos que decidir cómo responder. Roberto había decidido responder con dignidad. No iba a esconderse, no iba a quedarse callado, no iba a dejar que la vergüenza lo consumiera. Iba a usar esta experiencia para enseñar una última lección, quizás la más importante de su carrera, en que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la solidaridad pueden prevalecer. Cuando la marcha terminó, Roberto fue rodeado por reporteros que querían entrevistarlo. Esta vez, después de consultar con Carmen, decidió hablar. Se paró frente a las cámaras y contó su historia con su propia voz, describiendo cada detalle de lo que había pasado ese viernes por la tarde. Habló sobre el miedo que había sentido, la humillación, la confusión, y habló sobre la esperanza que había recuperado al ver la respuesta de su comunidad. "Lo que me pasó no debería pasarle a nadie", dijo Roberto a los reporteros, "pero sucede todos los días en Tadu El País. Mi caso fue grabado y se hizo viral. Pero ¿cuántos otros casos nunca salen a la luz? ¿Cuántas personas son tratadas de esta manera sin que nadie lo sepa? Esa es la pregunta que todos deberíamos hacernos". Sus palabras fueron transmitidas en todos los noticieros esa noche. Para la mañana siguiente, Roberto Méndez se había convertido en algo más que una víctima de abuso policial. Se había convertido en una voz, en un símbolo.
En un llamado a la acción que resonaba en todo el país, a las semanas que siguieron a la marcha estudiantil, fueron un torbellino de actividad que cambió la vida de Roberto Méndez de maneras que nunca había imaginado. El video de Tyler Morrison había superado los 50 millones de vistas y había sido cubierto por prácticamente todos los medios de comunicación importantes del país. La historia de Roberto se había convertido en un punto focal del debate nacional sobre policía, raza y justicia. El Departamento de Policía de Riverside estaba bajo una presión sin precedente. El jefe Bradley enfrentaba llamados diarios para que renunciara, acusado de haber permitido una cultura de discriminación dentro de su fuerza. Las quejas anteriores contra el oficial Witt, que habían sido ignoradas o minimizadas durante años, ahora eran examinadas bajo un microscopio. Periodistas investigativos descubrían cada vez más detalles perturbadores sobre el historial del oficial y la manera en que el departamento había manejado las denuncias contra él en una semana después del incidente. El Departamento de Justicia anunció que abriría una investigación federal sobre el Departamento de Policía de Riverside. Era una noticia enorme que elevó aún más el perfil del caso. Abogados de derechos civiles de todo el país ofrecieron sus servicios a Roberto de manera gratuita. Y después de mucha deliberación con Carmen, Roberto decidió aceptar la ayuda de una reconocida firma especializada en casos de discriminación. La abogada principal asignada a su caso se llamaba Patricia Vega, una mujer de 50 años con cabello gris y ojos penetrantes que había ganado varios casos importantes contra departamentos de policía en otras ciudades. Cuando se reunió con Roberto y Carmen en su casa, les explicó las opciones que tenían. Podemos ir por varias vías, dijo Patricia, sentada en la sala de los Méndez con un folder lleno de documentos. Primero, está el caso criminal contra el oficial Whitmore. El fiscal del distrito está bajo mucha presión para presentar cargos. Segundo, podemos presentar una demanda civil contra el Departamento de Policía y la ciudad por violación de derechos civiles. Tercero, podemos trabajar con organizaciones de defensoría para presionar por reformas sistémicas. Roberto escuchó atentamente, tratando de absorber toda la información. Todo esto era nuevo para él. Nunca había tenido que lidiar con abogados o tribunales antes. ¿Qué nos recomienda?, preguntó. Patricia sonrió levemente. Recomiendo que hagamos todo. Su caso es fuerte, señor Méndez. Tenemos el video, tenemos testigos, tenemos el historial de quejas contra el oficial. Pero más importante aún, tenemos la atención del público. Eso es algo que no siempre tenemos en estos casos, y debemos aprovecharlo. Carmen intervino con una pregunta que había estado en su mente desde el principio. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? No podemos vivir así indefinidamente, con reporteros afuera de nuestra casa y llamadas constantes. Entiendo su preocupación, dijo Patricia. Estos casos pueden tomar meses, a veces años, pero les prometo que haremos todo lo posible para proteger su privacidad mientras luchamos por justicia. Ya estoy trabajando con la policía local para mantener a los medios a una distancia razonable de su propiedad. Durante las siguientes semanas, Roberto tuvo que aprender a navegar un mundo completamente diferente al que conocía. Había reuniones con abogados, conferencias de prensa, entrevistas con los medios, había invitaciones para hablar en universidades, en conferencias de derechos civiles, en programas de televisión nacionales. Al principio, Roberto rechazaba la mayoría de estas invitaciones, sintiéndose abrumado por toda la atención, pero gradualmente comenzó a aceptar algunas, entendiendo que su voz podía hacer una diferencia. En su primera entrevista televisiva nacional, Roberto estaba tan nervioso que apenas podía hablar. Se sentó frente al presentador, un hombre famoso que había entrevistado a presidentes y celebridades, y sintió que todo el peso del mundo estaba sobre sus hombros. Pero cuando las cámaras comenzaron a grabar,
y el presentador le hizo la primera pregunta, algo cambió dentro de Roberto. Recordó a sus estudiantes, recordó las lecciones que les había dado sobre hablar con valentía y encontró su voz. «No soy un activista», dijo Roberto durante esa entrevista. «Soy un maestro, un esposo, un padre. Todo lo que hice ese día fue conducir a casa, y por eso fui tratado como un criminal. La pregunta que todos deberíamos hacernos es, ¿por qué? ¿Por qué mi apariencia, mi nombre, mi origen étnico significaron que no era digno de respeto básico?» Sus palabras resonaron con millones de personas que vieron la entrevista. Roberto recibió miles de cartas y correos electrónicos de personas de todo el país compartiendo sus propias experiencias similares, historias de humillación, de miedo, de injusticia. Muchos le agradecían por hablar públicamente, diciéndole que su valentía les daba esperanza a Anne. Pero no todo el apoyo era positivo. Roberto también recibió amenazas y mensajes de odio de personas que lo culpaban a él por lo que había pasado, que defendían las acciones del oficial Whitmore, que usaban lenguaje racista y violento. Estas amenazas eran reportadas a la policía. Pero la ironía de tener que depender de la misma institución que lo había maltratado para su protección no escapaba a Roberto y en la escuela Jefferson. La situación era complicada. Roberto había sido puesto en licencia administrativa, no porque hubiera hecho algo malo, sino porque su presencia estaba causando demasiada distracción. Había reporteros tratando de entrar a la escuela, estudiantes que querían hablar con él constantemente, y una tensión general que afectaba el ambiente de aprendizaje. La junta escolar le aseguró que su empleo estaba seguro y que podría volver tan pronto como las cosas se calmaran. Pero Roberto no estaba seguro de cuándo sería eso. Mientras tanto, el oficial Daniel Whitmore también estaba lidiando con las consecuencias de sus acciones, aunque de maneras muy diferentes. Su suspensión con goce de sueldo había sido convertida en suspensión sin goce de sueldo, después de la presión pública. Su esposa, según reportes de los medios, lo había dejado y se había llevado a sus 2 hijos. Antiguos amigos y colegas evitaban contacto con él, temiendo ser asociados con su nombre ahora infame. Los abogados de Whit habían emitido un comunicado en el que el oficial expresaba pesar por cómo había manejado la situación, pero evitaba pedir disculpas directas o admitir haber hecho algo malo. El comunicado culpaba al estrés del trabajo y mencionaba que Whitmore buscaría ayuda profesional. Para muchos, incluyendo a Roberto, esto sonaba como excusas vacías diseñadas para generar simpatía más que mostrar arrepentimiento genuino. El fiscal del distrito, un hombre llamado Richard Torres, que enfrentaba su propia elección en unos meses, finalmente anunció que presentaría cargos criminales contra el oficial Whitmore. Los cargos incluían asalto, arresto ilegal y violación de derechos civiles. Era una victoria importante para Roberto y su equipo legal, pero Patricia Vega le advirtió que no celebrara todavía. Presentar cargos es solo el primer paso, explicó Patricia durante una de sus reuniones. Ahora viene el juicio, y los juicios pueden ser impredecibles. Los abogados de Whitmore van a hacer todo lo posible para desacreditarlo a usted, para justificar las acciones de su cliente, para sembrar dudas en el jurado. Roberto asintió. Aunque la idea de ser atacado en un tribunal lo llenaba de ansiedad. ¿Qué puedo hacer para prepararme? Lo más importante es mantener su integridad. No diga ni haga nada que pueda ser usado en su contra. Mantenga un perfil bajo cuando sea posible, y cuando hable públicamente, sea siempre mesurado y factual. No deje que las emociones lo lleven a decir algo que pueda ser malinterpretado. Era un consejo más fácil de dar que de seguir. Roberto estaba lleno de emociones: ira, tristeza, frustración, miedo. Había días en que apenas podía levantarse de la cama, cuando el peso de todo lo que estaba pasando parecía aplastarlo.
Carmen hacía todo lo posible por apoyarlo, pero ella también estaba luchando con sus propios demonios. Las hijas de Roberto también estaban sufriendo. María, la mayor, había tenido que eliminar sus redes sociales después de recibir mensajes crueles de personas que la atacaban por ser la hija de Roberto. Sofía, más joven y quizás más vulnerable, había comenzado a tener problemas en la escuela, sus calificaciones bajando mientras lidiaba con el estrés de la situación familiar. Ali, que siempre había sido unida y fuerte, estaba siendo puesta a prueba de maneras que nunca habían enfrentado antes. Había noches en que Roberto y Carmen se quedaban despiertos hasta tarde, hablando sobre si todo esto valía la pena, si debían simplemente intentar olvidar lo que había pasado y seguir adelante con sus vidas. A veces pienso que deberíamos dejarlo todo, confesó Carmen una noche, con lágrimas en los ojos. Dejar el caso, mudarnos a otra ciudad, empezar de nuevo. No sé cuánto más podemos aguantar esto. Roberto la sostuvo entre sus brazos, sintiéndose dividido. Por un lado, entendía perfectamente lo que Carmen sentía. Él también quería que todo esto terminara. Pero por otro lado, sabía que si se rendía ahora, estaría enviando un mensaje de que estaba bien lo que le habían hecho. Estaría dejando que el oficial Whitmore y otros como él ganaran. No puedo rendirme, Carmen, dijo finalmente. No solo por mí, sino por todos los otros que han pasado por lo mismo y nunca tuvieron la oportunidad de ser escuchados. Si mi caso puede cambiar algo, si puede evitar que esto le pase a alguien más, entonces todo este sufrimiento habrá valido la pena. Carmen lo miró por un largo momento y luego asintió lentamente. Está bien, dijo. Entonces, seguiremos adelante juntos. El apoyo de la comunidad seguía siendo fuerte, aunque ya no tan visible como en los primeros días. Las protestas frente a la estación de policía continuaban, aunque con menos personas. Organizaciones de derechos civiles seguían presionando por reformas, usando el caso de Roberto como ejemplo de por qué eran necesarias. Tyler Morrison, el adolescente que había grabado el video original, se había convertido en algo así como una celebridad juvenil, apareciendo en entrevistas y siendo elogiado por su rápida acción en un día. Tyler pidió reunirse con Roberto. El encuentro tuvo lugar en un café tranquilo, lejos de los ojos de los medios. Roberto llegó primero y esperó nerviosamente, no muy seguro de qué esperar del joven que había cambiado su vida. Al presionar el botón de grabar en su teléfono, Tyler llegó unos minutos después, acompañado por su madre. Era un chico delgado con cabello oscuro y ojos inteligentes, que parecía mayor de sus 16 años, debido a todo lo que había vivido en las últimas semanas. Señor Méndez, dijo Tyler, extendiendo su mano para saludarlo. Es un honor conocerlo. Roberto estrechó la mano del joven, sintiendo una oleada de emoción. El honor es mío, Tyler. Quería agradecerte personalmente por lo que hiciste.